Érase una vez un movimiento que transformó ciudades y comunidades enteras canalizando violencia y muerte en expresión artística. Ejemplo de ello, Medellín. Esto es Los Herederos. Medellín, Colombia, Comuna 13 y Barrio Aranjuez, dos barrios duramente golpeados en las décadas pasadas, dos barrios hoy día transmutados a través del hip hop. Y allí llegué, en otro de esos vericuetos del destino que me colocaron en el lugar correcto, en el momento correcto. Muy buenos días desde Medallo, también conocido como Medellín, barrio de Aranjuez. He entendido el rap, porque el rap siempre me ha entendido. He tenido que parar y buscar el sentido. He sentido que mi ruta de escape es este sonido. Bienvenidos al milagro, el milagro del arte como catarsis, el milagro de superar los agujeros de la guerra, el milagro de la vida, en definitiva, sobre la muerte. El barrio de Aranjuez tiene una historia con un estigma muy pesado y es toda esta herencia del microtráfico, el narcotráfico, de escuelas de sicarios que se tuvo en la época de los 80s y 90s. Son demasiados muertos, llanto, mucho dolor, y que de esa operación cambiamos a esto, al deporte, al arte, a la cultura. No queremos volver a vivir eso, o sea, fueron muchos familiares, fueron muchos amigos, hermanos que murieron en una guerra que es como entre nosotros mismos. Entonces, lo que queremos es desestigmatizar toda esa historia violenta que tiene el barrio y queremos más bien que los combos que se formen, los grupos que se formen, sean unos grupos armados de arte, de talento, una cantidad de expresiones que nos hemos dado cuenta tienen posibilidad para proyectar a estas comunidades. Es en poder ser alguien en una sociedad o en un sistema donde te está diciendo que no puedes ser nada si no perteneces a algo ya establecido. Esa es como nuestra lucha. Sabes, será infinito, te cito a estas calles donde resucito. En Medellín ya no es un mito, es algo que repito, es un secreto a voces que se ha convertido en grito. Las plazas de vicios, la muerte se acelera, la hacemos esperar, el hip hop nos eleva. Desde que estas comunas iniciaron su apuesta por el arte, no solo le quitaron soldados a la guerra, sino que también se convirtieron en cuna de grafiteros y muralistas, DJs y productores, breakdancers, freestylers y raperos. La comuna 3 es guerra solo según internet. Mucho guapo han matado. La Comuna 13 San Javier es una de las 16 comunas de Medellín y su redentora evolución la ha convertido en destino turístico, siendo a día de hoy uno de los atractivos principales para los visitantes de la capital antioqueña, donde turistas de todo el mundo contratan tours para conocer la historia de la comuna a través de sus grafitis y murales, algunos de los cuales recuerdan que detrás de la piel todos estamos hechos de lo mismo. El arte urbano permite que cualquier persona empiece a experimentar con materiales que pueda abordar el espacio público o un mural de una manera muy libre y pueden aprovechar todas sus capacidades creativas, expresivas, para contar lo que quieran a través de un muro. En el barrio Aranjuez han habido unas transformaciones arquitectónicas significativas. Una de estas ha sido el puente de la Madre Laura. Este puente tiene aproximadamente unos 4 años ya de su finalización y ha dejado pues unos espacios muy ricos para poderlos impactar con nuestro trabajo. El gesto con el aerosol o con un pincel o con una brocha es algo que libera.
Peligrosos in the place to be. Es peligrosos in the place to be. Oh, oh. Es peligrosos in the place to be. Check it. Para mí el hip hop se alimenta de todo lo que pasa en el planeta. Hay una cosa muy bacana en las canciones de rap y es que relatan las historias tal como cual. Somos como el periódico más crudo que existe. La crudez es la que nos hace reflexionar a los demás. Entonces es una herramienta de cambio total, te está abriendo una perspectiva de todo. Es tecnología, es arquitectura, es sana alimentación, es mentalidad, es escritura, es filosofar, son muchas cosas, pero no nos podemos quedar ahí. No podemos quedar ahí que si los demás no están acá, entonces no pertenecen a este mundo, sino es cómo lo que está pensando esa persona lo puedo emplear para lo que estoy haciendo. Y de esa manera se volvió la herramienta más grande que tengo para poderme comunicar, para poder vivir. Es un gran insumo que aporta al desarrollo de una comunidad, que le quita soldados a las guerras, porque el hip hop tiene un mensaje de paz, tiene un mensaje de empoderamiento de los territorios desde el arte, tiene también un mensaje de respeto desde el arte, de cómo me respeto con el otro, cómo con mi talento muestro lo que soy capaz de hacer sin necesidad de agredir al otro. Diario vivo y sobrevivo de la guerra de sicarios que miran siempre al cielo rogando por sus vidas, que en sus callejones nunca encuentran la salida. Hip hop es libertad, es caminar con voluntad, soportar la tempestad, con los homies lealtad. En la fiesta es protesta, es amor para esta escuela, ideología espiritual, es romper toda cadena. En Aranjuez nació hace más de 20 años un colectivo referente en Colombia que se encargó de incubar hip hop no solo para la gente de su barrio, sino para todo el que quisiera sumarse al movimiento, sin importar procedencia, género, raza, religión o poder adquisitivo. Ellos son el Críu Peligrosos y comparten el conocimiento a través de una escuela de arte gratuita llamada 4 Elementos Escuela. Se llama 4 Elementos Escuela porque vivimos en la comuna número 4, porque empezamos a ser unos estudiosos de los 4 elementos del hip hop. El hip hop es un movimiento cultural, se compone de varios elementos. Está la música, también en la parte gráfica podemos hablar de los bombarderos, de los tagueadores, de los grafiteros, podemos hablar también de un elemento muy esencial, las danzas urbanas, en especial el breaking, ¿cierto? Esos elementos se complementan con un elemento muy importante que es el conocimiento. El conocimiento es la riqueza, esa es mi riqueza. Y eso se transforma en algo y es creación. Creación. Te das cuenta de que sos un ser creador. Lo que estás realizando es transforma. Si vos creas, transforma cosas, transforma territorios, transforma. El arte transforma vidas. Siento que es una catarsis positiva porque te puede elevar para transformar comunidades enteras. El hip hop es como un alquimista, se vuelve el transformador. Pues, digamos, el alquimista transforma el cobre en oro. Y lo que hace el hip hop es transformar vidas, de lo malo a lo bueno, de lo negativo a lo positivo. El dicho viejo, por ejemplo, de mi papá, enséñele a pescar, pero no regale el pescado. Ya entregué el conocimiento, ejecútelo. Acá en 4 Elementos de Escuela soy tutor en la parte de DJ. En estos momentos pues están los pelados practicando una técnica que se llama el backspin. Y el paz para Henry, para su escuelita. En una visita aprendes más de hip hop. En general toda la escuela es gratis, no tiene costo. Concentrado, bien bonito, con actitud. Vamos. Críu Peligrosos y 4 Elementos Escuela son un canto a la ciudad y al amor. Es arte con sentido social que contagia a la juventud, una juventud de más de 400 niños, y fue hablando con algunos de ellos cuando comprendí y palpé el poder sanador y transformador de esta iniciativa educativa a través del arte.
La escuela para mí es vida. La escuela para mí representa mi diario vivir. La escuela es unión y es una familia. Es un lugar donde puedo compartir, puedo aprender. Es hasta el momento todo lo que ha iluminado mi camino. Sueños, luz, amor. Porque aquí me puedo sentir tranquila y puedo expresar todo lo que en mi casa se me dificulta por los problemas y por todas las situaciones que me rodean. Es un lugar donde vienes y te expresas tal como eres. No te molestan, no te critican y te dejan ser como eres, siempre. Te dejan fluir, te dejan brillar a tu modo, ¿me entiendes? O sea, tú entras y es felicidad. Entonces entras como a un universo y luego y sales y vives tu realidad. Más que un lugar de encuentro, es un templo de creación. Me ha cambiado todo. Yo empecé a bailar desde muy niña y cambió mi visión de ver el mundo. El hip hop me ayuda a decir, no, yo puedo salir de aquí, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Disciplina, constancia, humildad en lo que esté haciendo. Me dio la oportunidad de soñar, de querer ser alguien, de imaginarme un futuro. Es como una panadería, básicamente una panadería de arte. Es curar el alma, es no callarla, sino permitir que el alma grite tan fuerte que tenga que volver a retomar para volver a gritar. Pero este corazón latino vuelve a renacer con más fuerza, más duro y más puro que ayer. Marcapasos, traigan marcapasos, paz de corazón. Marcapasos, traigan marcapasos, paz de corazón. Marcapasos, traigan marcapasos, paz de corazón. Marcapasos, traigan marcapasos, paz de corazón latino. Cada uno simplemente es, sin límites, sin prejuicios, sin juzgar al otro, desde su escucha se expresa, crea, se libera. Y eso es lo que me enamora del hip hop, pues que es una manera de tú poder expresar todo lo que sientes y mostrar todo lo que yo soy. Y llegar y abrazar el arte y darte una oportunidad de expresar todo eso que estás diciendo, sea rabia, sea para llorar, sea para maldecir, sea para decir no me interesa esto, no estoy de acuerdo con esto, sea para rumbear, lo que sea, pero estás generando otro tipo de energía. Y ahí, pues, lo único que puedes hacer cuando ya lo has logrado es sacar una sonrisa. Te permite una gran diversidad de expresión, te permite conectarte con otras personas, te permite ser tú mismo, interpretar el hip hop a tu estilo, a tu forma de ser, encontrar tu esencia, un valor para heredar, que tienes que potenciarte para poder dejar el legado en otros y que ellos, de manera circular, sigan avanzando y dejándole legado y herencia a otros que vienen detrás de ellos. Este movimiento callejero trascendió tanto a través de lo artístico que los artistas se acordaron que te hay que dejar un legado. ¿De qué sirve la filosofía si se queda en el filósofo? Entonces a eso vinimos, a compartir el conocimiento con generosidad y con mucho amor. Si no hay amor no hay nada, hermano, en nada. Entre más amor das, mejor estás. Decía un rapero de España por ahí, ¿no? Decía un hermano mío. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor, mejor estás. Cuanto más amor das, mejor estás. Aquel movimiento que comenzó en las calles de forma marginal terminó propagándose por todo el mundo más que una pandemia, un virus positivo y transformador con sabor a cambio y a conciencia que no tiene vacuna que lo aplaque, pues su magia se contagia no solo en eventos, competencias y conciertos, sino también en teatros, museos y centros culturales, porque el hip hop es amor y el amor trasciende todo límite. Algunos se preguntarán, ¿qué hay que hacer para poder vivir del hip hop? Confiar en tu talento, capacitarte, trabajar en grupo, creo que son valores importantes para crecer en el mundo del hip hop. Es seguir trabajando siempre, nunca desistir y esforzarse hasta conseguir lo que uno quiera. Del arte sí se vive, cuando uno lleva el arte en el corazón y cree en él, por muchos tropiezos, fracasos o entrenadas y caídas o obstáculos que se presenten, siempre llega donde tiene que estar.
primero ser persona y después ser artista. Yo creo que la calidad de persona que eres dará la semejanza al gran artista que vas a ser. En la escuela lo que le dijimos a todos es cuando entres que usted puede ser grande. O sea, ¿y qué es grande? Grande es poder conocer, tener conocimiento, y el conocimiento se basa en las experiencias que tengas de viaje. Comparto, todo el tiempo es compartir, entonces eso es... Ver cómo creces tú a la par de un movimiento cultural hace que cada vez te enamores más de él y que quieras que más personas lo conozcan y que quieras que otras personas lo practiquen. Lo que nunca pueden olvidar es la historia. Si conocen la historia, van a querer siempre proponer cosas, no imitar, siempre proponer. Entonces decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Un montón de rimas, un montón de instrumentales, todos tratando de sacar su mejor letra, o sea, todos en la creación se vuelve infinito. Que lo hagan de corazón, que lo hagan con un sentido, que no sea solamente por moda o para ganar likes en Instagram o por volverse trendy, sino que en realidad sí lo van a hacer, que sea con una razón, que pongan algo de sí mismos ahí, que pongan su ser en eso que van a practicar, ya sea cualquier arte del hip hop. Y ver cómo muchos de los jóvenes que han estado en ese proceso de crecimiento trascienden barreras, van a otros países, aquí en la ciudad son reconocidos, en sus calles, en sus barrios. Entonces es un gran logro. Me pongo un poco rosudo al contar todo esto. El cambio en el mundo se contagia con referentes, ¿cierto? Cómo potencializar los buenos referentes, ¿sabes? Como son ejemplo de cambio y de transformación. Normalmente están muy malos referentes, entonces todo el mundo quiere ser como ellos. Y así es la lógica. Los buenos referentes no generan economía, los buenos referentes generan conciencia. A mi barrio. Escuchen, de barrio en barrio. Tanto en este episodio en Medellín como en el número 46 que hice en las favelas de Brasil, tuve la oportunidad de compartir con personas que enfrentan su realidad a través de la música, el baile y la cultura, labrando caminos diferentes a los que imperan alrededor y que generan la conciencia suficiente para dejar el mundo algo mejor que como nos lo encontramos. Desde hace 3 años trato de hacer precisamente eso con el proyecto Soy Tribu, y durante alguna que otra sesión de psicocasco sentí que algún día a mí también me gustaría compartir lo que siento y pienso a través del hip hop, lo cual puede parecer una quimera, pero antes de empezar Soy Tribu no tenía ni idea de viajar en moto, y hoy ya recorrí todos los países de Sudamérica en ella, lo cual me hace pensar que, a pesar de ser novato en la música, podría conducirme a lugares muy hermosos. Y así fue. De vez en cuando un vivo, de vez en cuando un muerto. Muy buenos días desde Medallo, también conocido como Medellín, barrio de Aranjuez. ¿Y qué vengo a hacer aquí? Pues estoy cumpliendo mi segundo sueño, que es, en medio del proyecto, iniciar mi andadura musical a través del rap, a través del hip hop. Por eso creé un nuevo canal bajo el nombre de Hijo del Viento, al cual os animo que os suscribáis campanita mediante. ¿Por qué? Porque así ha sido soñado, porque así ha sido escrito. No tengo grandes aspiraciones. Si resulta, es porque tiene que resultar, y si no, pues porque a mí me hace muy feliz hacerlo. Así que aquí en las entrañas del barrio de Aranjuez voy a encontrar con Hunter para grabar lo que tenemos que grabar. Le he preguntado que si era un barrio peligroso y me dijo, tranqui bro, estamos en nuestra zona, nadie te va a hacer nada. Así tocansta. Una pregunta, amigo, ¿el estudio era aquí o aquí? Así que nada, hacer música se ha dicho. La primera vez que me atreví a rapear en público fue en un proyecto educativo en los slums de Nairobi, Kenia, año 2012. Había un muchacho improvisando en Swahili sobre el beatbox de su compañero mientras otros le acompañaban a golpe de percusión. Entonces, en un incontrolable impulso, me rebelé ante él como aficionado al mundillo y le propuse compartir unas rimas con no demasiado flow, pero mucho corazón.
Nunca supe qué fue lo que él rapeó y seguramente él tampoco lo que yo rapeé, pero lo que más recuerdo es el subidón de energía que me atravesó de arriba abajo como una serpiente eléctrica premonitoria del futuro. Algún día me tomaría esto en serio. Y 8 años después, ese día llegó. Sería en Colombia donde materializaría aquella suerte de rara profecía con la ayuda de Medayork Records, el sello discográfico del Crew Peligrosos. Edifican y edifican pero no se ubican. Ya os acordaréis cuando los polos se derritan. Me irritan comportamientos absurdos que nos encaminan a la sexta extinción masiva. En España ya había grabado un tema llamado Rap por la Tierra sobre algunas de las barbaridades que suceden en el mundo. En Medellín, dado que esta oportunidad me cogió por sorpresa, tiré con lo que tenía, que no era ni mucho ni muy bueno, pero sabía que me haría feliz, así que grabé 3 canciones más, 2 medio flojillas inspiradas en la ruptura sentimental con Dorotea y otra, algo mejor, sobre el viaje. Se liberaron mis dolores deambulando por ahí, buscando una mujer que haga sonreír a este perro sin collar, a este gato sin hogar. El videoclip de la primera requería algo muy especial, un maniquí que representase más o menos bien a mi antigua compañera, y Jack, el videógrafo que me había presentado al Crew, me ayudó con infinita paciencia a encontrarlo. En busca de maniquíes para el videoclip con Jason Jack. Pa' no remover la mierda, pa' no retomar la contienda y volver a meter la pata entre tu entrepierna. Puede tener una opción. Un calibre 7.65. Y tras conseguir el maniquí, una ametralladora y unos cuernos bien fake, grabamos Hablando en Colores, un tema en el que incrusté parte de mi alma y en el cual Hunter, además de con la grabación y la mezcla, colaboró con el estribillo. ¿Listo, Hunter? Vamos. O deja España, inicia la aventura por Latinoamérica, esparciendo métricas con tu moto y tu dulzura. Camino mi camino, rumbo a mi destino. No sigo direcciones, solo mis instintos. Camino mi camino, rumbo a mi destino. El videoclip de Hablando en Colores lo he publicado simultáneamente a este episodio y podéis verlo ya en el canal de Hijo del Viento. Y también podéis compartirlo si os apetece. Camino mi camino, rumbo a mi destino. No sigo direcciones, solo mis instintos. Camino mi camino, rumbo a mi destino. Nacimos iguales, elegimos ser distintos. Camino mi camino, rumbo a mi destino. No sigo direcciones, solo mis instintos. Camino mi camino, rumbo a mi destino. Solo sé tú mismo. La vida es un misterio, una espiral, y si algo aprendí después de miles de kilómetros es que no importa tanto el destino como disfrutar el camino apreciando las vistas, soñar sueños nuevos y comenzar a inyectarles energía. Les animo a que cumplan los suyos antes de que se haga tarde. No importa qué piensen los demás, ser feliz con lo que haces es lo importante. Y si en medio de ese camino encuentras tu tribu, pues mejor que mejor. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Muy bien, hermano, yendo para Ciudad del Río. ¿Y tú qué? Aquí disfrutando de tu ciudad. Medellín es increíble. Yo también soy tribu, parcero. Valor en la esencia, esa es la diferencia. Los sentidos despiertan.